La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hay un concepto que se llama seguridad humana que quisimos inscribir en el plan de desarrollo como la guía, como la integración de diversas maneras de ver la seguridad. A veces vemos que la seguridad es simplemente la fuerza pública, a veces incluso la autoseguridad. A veces creemos que la seguridad tiene que ver con temas que nos defiendan de la misma naturaleza en los desastres naturales que llamamos entre comillas. A veces creemos que seguridad es defendernos del agua y ponerle muros a la ciudad para que el agua no entre o para que no se vaya. A veces pensamos que la seguridad está en la salud, por ejemplo. En qué tan vulnerables somos a una epidemia o un hecho que no permita vivir saludablemente o, peor aún, no permita vivir. Y todo eso se puede integrar, podríamos hablar de la seguridad laboral, no solamente cómo se hace para subir hasta allá arriba, no solamente el manejo propiamente profesional de lo que estamos inaugurando aquí, un radar bastante moderno, sino si vamos a tener pensión, si el salario alcanza para comer, si podemos vivir dignamente con lo que recibimos, etcétera, etcétera, etcétera. Si integramos, tendríamos que resumir todo ese tipo de maneras de ver la seguridad de la vida de una persona, de una familia, bajo un concepto que nosotros colocamos como seguridad humana. Seguridad humana, por tanto, no se mide en cuántos muertos, como nos hemos acostumbrado en varias épocas de la historia de Colombia a medir algo que no se puede llamar seguridad, porque entre más crezca el número de muertos, más somos inseguros. Más alta la probabilidad que la vida cese. Problema matemático, pero real. Sino al contrario, la seguridad humana tiene como indicadores cuánta vida más se puede tener en una sociedad, en un colectivo, más allá de los seres humanos. Aquí cualquier ciudadano o ciudadana de Leticia sabe perfectamente, cualquier joven, cualquier niño o niña saben perfectamente que lo que nos circunda es quizás uno de los templos más grandiosos de la naturaleza en todo el mundo. Exuberancia se llama de la vida. Y sabemos perfectamente que si eso no existiera, ni siquiera existiría Leticia. No hace mucho estuve en un debate propiciado por el tema del río Amazonas, sus desplazamientos, de cómo configura él mismo islas transitorias y cuál la problemática para establecer entonces los límites de un país. Pero en ese debate, además del problema de cuál es la frontera, lo que apareció de bulto es cuál la importancia del río Amazonas frente a Leticia. ¿Qué pasaría con una Leticia sin río? Y ese cambio de los ríos, de su cantidad de agua, no hace mucho 200 delfines rosados aparecieron entre Colombia y Brasil muertos por la temperatura del agua del río, demasiado calurosa. Nunca habían sentido eso. Tiene una raíz, por ejemplo, la crisis climática. No me voy a ir por ahí porque ese es otro tema, pero es quizás el factor de mayor inseguridad humana que hoy tenemos y afecta no solo Nueva York, sino Leticia. Por eso la fuerza ciudadana, la gente del campo, de la gente indígena y la gente de la ciudad, sus autoridades tienen que examinar a profundidad cómo garantizar la seguridad de la vida en tiempos cambiantes.
profundamente cambiantes, hasta cambia el entorno que nos rodea. Uno de esos temas de la inseguridad proviene de la economía. De hecho, si no hay río, buena parte de lo que constituye la economía de Leticia desaparece. Quizás, lo acaba de hablar la ministra, el turismo tendría preocupación. El turismo indudablemente es parte de la economía de Leticia y puede ser mucho más. Depende de su propia fuerza local y depende de la concepción nacional de la economía. Hablar de 300,000 personas visitantes en los años que van de gobierno, más o menos, se podría pensar en 1,000,000 al año. Y ser uno de los grandes destinos de Colombia, al lado de Cartagena, al lado de Santa Marta y de las grandes ciudades que reciben ese turismo, que básicamente se sitúan en Bogotá y otras ciudades. El aeropuerto aquí desde hace tiempo se viene preparando, aún no es suficiente para recepcionar más y debe recepcionar más gente. Pero no es solo un asunto de aeropuerto o río, que también debe prepararse para lo mismo. Nos gana el lado peruano allá atrás de la isla de Santa Rosa. No sé si indique bien aquí la dirección, que este brazo del río Amazonas, porque no ha existido la capacidad estatal o privada o combinada de poner cruceros que nos permitan hacer lo mismo que hacen peruanos, que hacen brasileros. Pero se puede hacer y podemos atraer ese turismo que permita posibilitar mucho más la riqueza regional. Se ha hablado de otros temas, pero quiero hablar de ese radar. De hecho, ese radar garantiza un mejor aeropuerto, seguridad humana en el uso del aeropuerto, de las naves que entren, que salgan, etcétera. Es para eso que existe. Yo logré licitar estos aparatos que hasta ahora conozco por dentro. En 2023 gastamos como país 342,000 millones de pesos. No es cualquier cifra, es una cifra importante. Aquí habían unas máquinas viejas en el país, apagables, les decía yo. Se podían apagar a gusto. ¿Por qué se apagaban? Piensen ustedes. Dejo esa tarea. Pero lo primero que pedí es que no fueran apagables. Más o menos me han explicado aquí la tecnología de esta modernidad, de esta innovación en materia de radares. Y más o menos lo que significa es que no son apagables ni aún con un corte de energía eléctrica. Y otra pregunta que hice es que, sobre todo en tierras montañosas, naves por debajo del nivel del radar sean detectables también, a ras de suelo, como decimos nosotros. Y obviamente esto tiene que ver algo más que con la seguridad civil, de la aeronáutica civil, sino que en sinergia con otras instituciones del Estado tiene que ver con la seguridad literalmente aérea del país en cuanto lucha contra el narcotráfico y contrabando. Y aquí quiero explicar algo más, porque al estar en Leticia no solamente estamos en un paraíso, así se le debe definir, un paraíso. Yo he vivido aquí, he dormido aquí varias veces, un tanto escondido algunas, pero conozco, digamos, el entorno. Mi hija llegó aquí de brazos, ¿cierto? ¿Cuánto fue? De brazos. Tenía 9 años tenías. Y esta es la triple frontera. Es un ventajón para muchas cosas, pero hoy por hoy también representa un riesgo que hay que mitigar. Perú, Brasil, Colombia, juntas en un punto
nos da una serie de ventajas y una desventaja. Si no hay Estado aquí, sociedad fuerte, se toma el territorio la mafia. La unidad, sociedad, Estado permite seguridad, no mafiosa. La mafia es una organización económica, pero que usa armas, porque es ilegal. Se podría acabar si fuera legal, en algunas partes de la historia es así, pero es ilegal y al usar armas reemplaza la decisión de la ciudadanía en el territorio por la decisión propia armada. Si un gobierno se practica a partir de las armas y no de las decisiones de la gente que vive en el territorio de ese gobierno, siempre serán diversas, pero serán decisiones tomadas por la gente. Cuando se toman por las armas, estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de totalitarismos, estamos hablando de una destrucción humana, lo contrario de la seguridad humana. Y aquí existe ese peligro. No voy a hablar de nombres propios incluso, pero que lo ilegal se tome el aparato estatal y la ciudadanía quede sin absoluta defensa y dividida y aterrorizada significa el fin de la democracia. Y por tanto mucho de lo que podríamos hablar se volvería discurso y sería inocuo porque una sociedad sin democracia es una sociedad muerta. La sociedad viva es la que discute y puede participar y puede equivocarse o no, siempre somos humanos, pero es viva en tanto controla su territorio. Y aquí hay peligros indudables, se juntan mafias de todos los tres países para intentar aprovechar la selva amazónica y sus ríos para el transporte rápido hacia cualquier parte del mundo y su naturaleza por su propia riqueza, su subsuelo que acaba la naturaleza. Bien, nosotros queremos que se fortalezca la democracia y en parte estos radares sirven para eso. Hay 7 instalándose en este momento en todo el país, no es suficiente, Luis. Y sobre todo faltan 2 áreas que hoy por hoy pueden cambiar la geografía de los peligros, son esenciales. Por eso le he pedido que amplíe el contrato y coloque 2 nuevos destinos. De 7, 2 estamos dentro de la ley. Uno de esos es Ipiales o Pasto, ustedes dirán el mejor sitio. Otro es Arauca. Los coloco en esos 2 puntos porque en Arauca es indudable que la cocaína que llega a Apure y por decenas de vuelos salen de Apure en pistas pavimentadas hacia el norte, llegan de Colombia. Y no veo otra forma de llegar allí que no sea vía aérea. Los campos de cultivo de hoja de coca están a más de 100 millas náuticas, como me dijeron aquí, están como a 300 millas náuticas haciendo su matemática que usted me enseñó. ¿Eso cuánto da? 540 y pico kilómetros a la redonda, no hay una sola mata de hoja de coca. ¿Cómo llega la cocaína ahí? Desde el aeropuerto. Y dejo puntos suspensivos cuáles aeropuertos, pero esto tiene que ser colocada, compañero Luis, en Arauca. Y también tiene que ser colocada en Ipiales, para responderle aquí al colega presidente de Ecuador que no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa. Entonces esas invitaciones sí no me gustan ni 5 porque no sé para qué era. Pero bueno, le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues
Están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Ahí en Ipiales, sabemos, estamos cerca al mar, la transacción de narcóticos de Colombia hacia Ecuador puede ser por mar, es lo más seguro. Pero necesitamos un radar de prevención en las alturas del Nudo de las Papas, cerca de la frontera, para que no haya transferencia de aviones con narcóticos. Ahora bien, la prensa no lo ha estudiado muy bien, pero a mí sí me toca. Los narcóticos pueden desplazarse de Colombia hacia Ecuador. Lo estamos viendo. La violencia en Ecuador es cada vez más alta, es el doble que en Colombia. Nos echan la culpa como gobierno, y uno tiene que hacer también una frase matemática. Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí, con Perú, más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Pensaría un líder, pues, ¿qué piensa? Pensaría mucho. Si uno no piensa, pues le echa la culpa a uno y al otro y no se da cuenta de la realidad del terreno. Nomás pues es indudable que es de muy difícil control y tenemos que usar este tipo de cosas que quizás ni siquiera nos gustaría que estuvieran, no son nada bonitas. A mí no me gustan, pero bueno, puede totearse un ave ahí, nomás. Pero toca. Y entonces, nosotros tenemos que ayudarnos de tecnología en el territorio. 2, es una demostración lo que nos dice Ecuador, hablo para Colombia, de que cada vez somos más eficaces en la lucha contra los narcotraficantes. Porque si los narcos se van para allá, yo no quiero que se vayan para allá, pero se van para allá, es porque no quieren estar aquí. Así de simple, demostración. Puede llevar la ministra ya a la Casa Blanca. La demostración de que somos eficaces es que la mafia se está yendo para otros países. Pero tenemos que prevenir, y no nos interesa que se vaya para otros países, sino que se destruya allá y acá. Entonces tenemos que coordinar la inteligencia, los ejércitos, la Fuerza Aérea, las aeronáuticas civiles, etcétera, en un esfuerzo común amazónico. Inauguramos en Manaos el primer centro. En Leticia está el lote. ¿Quién es el comandante de policía aquí, coronel? Gracias. Aquí hay un lote, pero no se está construyendo. No le puedo, usted tiene sus jefes, pero a sus jefes les digo, la orden es construir el centro de articulación de inteligencias policiales en Leticia. No creo que valga mucho, pero toca. De lo que más nos tenemos que cuidar es que el narco no va de Colombia a Ecuador solamente, porque no le gusta ya estar por aquí, sino que de Ecuador hacia Colombia puede subir una sustancia que se llama insumos para hacer fentanilo. Porque lo mismo que baja la cocaína desde Colombia, sea por mar, sea por aire, hacia los puertos ecuatorianos buscando exportarse, lo mismo, porque podrían usar los puertos colombianos, hay que controlarlos más aún, Buenaventura, Tumaco y otros, pero igual puede entrar por los puertos del Pacífico americano, suramericano, insumos para el fentanilo.
y es una orden, capitán, para toda la fuerza de sus superiores, detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo a donde sea. Y entonces tiene que haber una operación, igual que ponemos estos radares para impedir el tráfico ilegal aéreo, necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia que no vienen en lancha. Imposible. Vienen en contenedores de buques mercantes. Sí, señor de la Armada que está por ahí. Ojo, porque Colombia tiene que ser libre completamente por todos sus puntos cardinales de cualquier entrada de insumos de fentanilo a este país, que no es para Colombia, ojalá nunca sea para Colombia, porque es una droga mortal, sino para cualquier país del mundo. Bien, dejemos este tema del radar, este nos costó 45.000 millones, y hablemos un poco de Leticia, no solo del radar. Leticia ya tiene aquí por el río Amazonas, compañera ministra de Comunicaciones, que le presento a la comunidad, pues deberías estar por aquí. Ya te presentaste, Karina. Llega aquí a este punto la fibra óptica desde Brasil, ¿cierto? Por todo el río Amazonas. Brasil hizo algo que me parece fenomenal. Dicen que a veces está medio en prueba, pero me parece fenomenal. Todos sus ríos amazónicos, que son larguísimos y muchísimos, pudo ponerle fibra óptica en su lecho desde Belém de Pará, es decir, en la salida del Amazonas al gran océano Atlántico, una sensación inmensa cuando se encuentra el océano del Amazonas con el océano salado del Atlántico, y desde ahí llega hasta aquí, y por todos los ríos, incluso llega a la frontera colombiana y más. Todos los ríos tienen fibra óptica. Luego toda la población amazónica del Brasil está hoy o conectada o a punto de conectarse. ¿Por qué la fibra óptica llega hasta Leticia y no sigue más? ¿Por qué en la antigua frontera de Colombia, que era más hacia el oriente, en San Antonio de Osa, donde el río Putumayo desemboca con el río Amazonas, y por ahí río Putumayo arriba, que llega hasta Nariño arriba, no hay fibra óptica? ¿Y por qué los siguientes ríos, Caquetá, Paporis, etcétera, no tienen fibra óptica, y los brasileros, que tienen muchísimo más terreno y muchísimo más agua en los ríos, sí? Entonces usted tiene una misión, ministra. Esto lo llevo repitiendo desde casi 2 años y pico. Leticia tiene la fibra óptica aquí al frente en el río Amazonas y no hay conexión en la ciudad. Llega a Tabatinga, es brasilera, obviamente privilegiaron Tabatinga, pero no es nada sino pasar una calle que se irradie toda Leticia. Eso lo hablé con el presidente Lula, él prometió, lo hicimos aquí en Manaus, y ha pasado los meses y los meses y los meses y no se establece la comunicación por fibra óptica con Leticia. Eso significa que estas antenas que se ponen por ahí para internet están mandadas a recoger. Eso significa hoteles con alta banda ancha. Eso significa jóvenes estudiando cualquier cosa que estudien en su computadora en su casa. Eso significa que Leticia deja de ser, como antes se pensaba, en el último punto de Colombia al sur, y se convierte en la puerta al universo de la selva amazónica y de lo que significa el embrujo y la fantasía y la gran vida amazónica. Entonces, esa tarea, sea en el saber, sea en el turismo, sea en la misma economía, sea para vender cosas,
las cosas que dan estos árboles y que se pueden procesar es una obligación y nos quedan 7 meses, 6 creo, ministra. Esa es una responsabilidad suya, la de Leticia, pero es una responsabilidad de la nación que todos los ríos, y podemos comenzar con el Putumayo, desde San Antonio de Osa, acuérdese de ese pueblo, Brasil, puede llegar por Puerto Asís, puede llegar por todos los pueblos del Putumayo, puede subir por el Alto Guamés, puede llegar a la cresta ya del Páramo de las Papas y bajar a Tumaco. Y ese día la Amazonía podría juntarse desde Belén de Pará con África y Europa, con cable submarino, y desde Tumaco con toda América del Norte, toda América del Sur y el Asia, Australia, China, Rusia, Japón. Y entonces la Amazonía dejaría de ser una puerta de atrás y empezaría a ser lo que es el pilar fundamental de la vida, sumado al pilar fundamental de las telecomunicaciones mundiales de toda la humanidad, si somos capaces de movernos rápido y pensarlo. Gracias a ustedes, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.